las organizaciones la minoría de colaboradores son estos de alto potencial y alto desempeño. Sin embargo, no quiere decir que estos objetivos solamente tengan que ser elevados o altos para los colaboradores de alto potencial y alto desempeño. Al momento de generar la batería, les va a agregar las pruebas completas. En la parte de abajo tenemos las opciones de ver el examen, de generar el PDF que nos arrojaría tal cual este mismo archivo para que nosotros lo podamos guardar, descargar o lo que necesitemos hacer. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar en la modalidad de un panel. Hoy vamos a hablar acerca de las perspectivas del trabajo a distancia. Y para este panel hemos preparado una serie de preguntas que creo que van a ser muy relevantes para todos ustedes. Como han visto, toda esta semana hemos tenido una serie de webinars acerca de cómo manejar de forma eficiente esta parte del trabajo a distancia, ¿no? Tuvimos webinars como lo fue la resiliencia y mindfulness ante el coronavirus, gestión de tu equipo en forma remota y home office, trabajo efectivo en equipo. Hoy tenemos a 4 invitados. Ellos van a compartirnos y van a platicarnos acerca de sus experiencias, de cómo han gestionado sus equipos de forma remota. Ellos son Héctor Escalante, Alonso Alcaraz, Sergio Arizaga y Marisa Suárez. En un momento más se van a presentar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Mendoza, yo soy especialista en comunicación dentro de Armstrong y hoy voy a ser yo el moderador que lleve este panel. ¿Ok? Entonces, sin más, Héctor, por favor, ¿te puedes presentar? Bienvenido. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Escalante y bueno, yo llevo 30 años aproximadamente trabajando en la industria de TI, pues he pasado por diferentes áreas, desde cuestiones totalmente operativas, cuestiones de soporte, y actualmente pues me desempeño en el área de preventa. Yo trabajo actualmente en Oracle, anteriormente estuve en Sun Microsystems, y bueno, pues mi función en general es apoyar la parte de ventas con los productos que tiene Oracle, no ir con los clientes y más. Entonces, en muchas ocasiones y con muchos clientes hemos tenido la oportunidad de hacer esto justamente con trabajo remoto y bueno, por eso es que estoy acá este día. Gracias. Muy bien, ahora nuestro siguiente invitado es Alonso Alcaraz. Alonso, buenos días. Buenos días, Eduardo, buenos días a todos. Bueno, yo actualmente soy director de una empresa, me encuentro emprendiendo. La empresa se llama Incubate Consulting. Nos dedicamos a temas de ciberseguridad y todo lo que es integración de servicios en la nube. Anteriormente me desempeñaba en una empresa que se llamaba Quest Software, que fue parte de Dell, veía toda la parte de software. Durante 15 años trabajé a distancia, trabajé en diferentes territorios a lo largo de Latinoamérica y pues también me tocó administrar equipos remotamente, equipos en México, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Brasil. Y bueno, es algo que para mí esa experiencia cambió mi manera de ver el trabajo. Yo creo mucho en ese modelo y creo que es algo bastante bueno tanto para la empresa como para los colaboradores. Por eso también estoy participando aquí. Perfecto, Alonso, muchísimas gracias. Hola, Sergio, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy ingeniero en computación, maestro en innovación de negocios, con experiencia en desarrollo de software, gestión de proyectos y emprendimiento con tecnologías emergentes. Los últimos 6 meses he estado trabajando en Irlanda para Accenture y la mayoría de los clientes de Accenture en Irlanda son de Estados Unidos, entonces pues quisiera compartir algunos de mis aprendizajes
con el trabajo remoto. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Y también tenemos a Marisa Suárez. Bienvenida, Marisa. Hola a todos, buenos días. Yo también trabajo en Oracle de México. Soy especialista en licenciamiento de soluciones de aplicaciones on-premise. También te cuento con 20 años de experiencia trabajando en la industria de TI. He trabajado tanto en empresas de tecnología como en empresas de servicios de telecomunicaciones. Y los últimos 6 años de mi vida he estado trabajando en un esquema completamente de trabajo desde casa y me gustaría compartir mi experiencia con todos ustedes. Perfecto, pues bienvenidos a todos. Gracias por haber aceptado participar en este panel. Para todos los demás que nos acompañan hoy, les agradezco que se tomen el tiempo de acompañarnos porque veo muchos nombres conocidos durante la semana que estuvieron participando y bueno, espero que sea de su agrado este webinar. ¿Cómo vamos a funcionar? Ahorita ya se presentaron nuestros cuatro invitados y vamos a comenzar con las preguntas. Cada pregunta, la idea es que cada uno pueda vertir su opinión y sus experiencias en torno a ese tema. Para las personas que están escuchándonos, les voy a pedir que si tienen alguna duda o comentario, nos la manden por el chat para que al final podamos conversar acerca de los temas o dudas que ustedes tengan. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, perfecto. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Hoy en día México, bueno, en el mundo estamos afrontando una crisis de salud y por eso muchos trabajos los hemos tenido que modificar a la modalidad de home office o trabajo a distancia y realmente dentro del país estamos teniendo ciertos retos que tenemos pues sí, que tenemos que superar, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy valioso que ustedes puedan compartir estas experiencias. Vamos a comenzar con Marisa, estas preguntas. Marisa, ¿cómo definirías tu home office? Bueno, realmente es traducción literal, trabajo desde casa. Creo que el primer tema que hay que clarificar es que el hecho de que estés en tu casa no significa que no estés trabajando o que te estés distrayendo. Sí, es muy entendible que pues estás en tu hogar y sí puedes tener un tema de distracciones, pero creo que la clave aquí para el éxito del home office es que te establezcas una rutina, te establezcas tus horarios, te establezcas tu método de trabajo y un lugar específico en tu hogar para trabajar. Porque también al principio, cuando me cambié al esquema de home office, empecé trabajando en el comedor o trabajando en la sala y realmente de alguna manera, si no estás incluso cómodo, te daña el tema de performance. Pero ya una vez que tienes un lugarcito en tu casa para trabajar y estableces tus horarios, creo que ahí es donde está la clave del éxito del trabajo desde casa y puede ser tan eficiente o incluso más eficiente que estando en una oficina. Perfecto, Marisa. Muchas gracias. Sergio, ¿para ti qué es home office? Para mí es la capacidad de alcanzar tus objetivos laborales desde tu hogar, en este caso. Pero, pues, en realidad podría ser desde cualquier lugar. Okay. Alonso, para ti, ¿cómo definirías home office? Bueno, yo lo definiría como calidad de vida, yo lo definiría como flexibilidad y como pues te vuelves dueño de tu tiempo. Y estoy completamente de acuerdo con Marisa. Para mí, pues llevo 15 años haciendo home office y a partir de eso, pues me he vuelto mucho más productivo, mucho más efectivo. Hay alguien. Perfecto, muy interesante. Héctor, para ti, home office. Sí, bueno, mira, en mi caso, en realidad yo utilizo el home office de manera parcial, me refiero, yo tengo que ir a atender clientes, en muchos casos es presencial, sin embargo, hoy en día, bueno, y sobre todo con esta situación que tenemos, esta pandemia, bueno, pues nos ha obligado a cambiar ese paradigma. Pero antes de la pandemia, también ya he tenido, digamos, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que varios de mis clientes hoy ya trabajan de esta manera. Sobre todo que tenemos clientes a nivel, bueno, de todo el territorio mexicano. En ocasiones se requiere una reunión presencial, pero la mayoría de las veces la verdad es que el poder hacerlo desde casa
nos da una gran libertad y además pues tiene algunas ventajas, ¿no? Sobre todo en la parte económica, en la parte de manejo de tiempo, etcétera. Entonces, hoy en día ya el porcentaje que yo tengo de trabajo presencial con respecto al de home office, pues quizás ya te podría decir que podríamos estar hablando de un 40 o 50% en muchas ocasiones, ¿no? Y no se diga del trabajo administrativo, o sea, no hay razón cuando tenemos cosas administrativas que hacer, que no vamos a tocar clientes, que no hay necesidad de una reunión presencial en la oficina. Bueno, pues muchas cuestiones las podemos seguir atendiendo desde casa y pues yo creo que también es de una forma mucho más eficiente. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. En esta ronda va a empezar Sergio a responder. Sergio, ¿cómo has experimentado cada uno de ustedes? Más bien, la pregunta es, ¿cómo han experimentado ustedes home office? Por ejemplo, tú desde Irlanda, ¿cómo lo has experimentado? Ok, pues digamos que fue muy particular porque en el edificio en donde estuve trabajando tienen mucha infraestructura para poder realizar sesiones a distancia, por ejemplo, muchas cámaras, muchas pantallas, integración con sistemas, principalmente de Microsoft, por ejemplo. Entonces es bastante sencillo tener o participar en una sesión desde tu casa con la gente que está trabajando en la oficina. No sé cómo sea para los demás, por ejemplo, que me gustaría escuchar esa parte también, porque en ese sentido creo que para mí fue muy sencillo esa integración, porque yo podía ver a toda la gente con la que hablaba en algún punto y ellos podían verme a mí, entonces pues creo que es como tal vez distinto, no sé. Perfecto, Sergio. Continuamos con Alonso. Alonso, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia? Muy enriquecedora. En general, creo que comparando las diferentes partes de Latinoamérica, México y Brasil son los menos acostumbrados a esto. Estamos más consentidos y estamos más acostumbrados a que los clientes nos vean cara a cara, que haya reuniones. Pero en el resto de los países ya es algo normal que pues tú puedas hacer completamente negocios de manera remota. En Chile, en Argentina, en Centroamérica, en Colombia. Para ellos es muy común que tú tengas un webinar, que expliques las soluciones, que veas los casos de negocio, todo eso lo revises de manera remota. Si son ya negocios más grandes, pues sí, habrá quien te pida que los visites y todo, pero en general están más acostumbrados a tener ese tipo de trato, que los atiendan remotamente. En Brasil y en México no. En Brasil, por el tamaño de mercado, se espera que una marca que quiera vender las soluciones, pues tenga alguna persona que vaya a visitarlos personalmente a los clientes, y el cliente espera eso también, ¿no? Pero es algo que, pues, podría decir ya desde hace 15 años viene sucediendo en el resto de Latinoamérica. Y pues no se diga acá en Estados Unidos, pues en Estados Unidos es incluso, tú hay empleos en los que tú aplicas y es de frente tú que es remoto, ¿no? El puesto para el que tú aplicas es remoto y ya saben que vas a trabajar desde casa. Perfecto, Alonso, muchísimas gracias. Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, mira, efectivamente es un cambio de paradigma, como platicaba hace un momento. A mí también en un principio me fue un poco complicado. Yo debo de confesarme que soy una persona que me distraigo con mucha facilidad. Entonces, el reto en un inicio fue justamente, como comentaba Marisa hace un momento, poder tener esa facultad de concentración, ¿no? Es muy, muy importante en esta situación. Pues porque si uno es disperso, a mí me sucedía que, bueno, sí estaba haciendo cuestiones de trabajo, pero de repente ya me pasaba alguna página o empezaba a escuchar la televisión, el radio, etcétera, y eso hacía que perdía la concentración. Sin embargo, bueno, esto se va desarrollando con el tiempo y afortunadamente ahora sí
yo puedo fijarme la meta, ¿no? Un objetivo claro de lo que tengo que hacer en el día y esas horas que sean fructíferas. Es decir, que aunque no sea 100% las 8 horas, que esas 3, 4, 5 horas que dedico, digamos, sean lo más eficiente y tratar de eliminar esas distracciones. Víctor, muchísimas gracias. Marisa, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia en home office? Mira, realmente para mí fue encontrar calidad de vida, porque realmente uno pierde mucho tiempo en el transporte hacia el trabajo y te echabas casi 2 horas de camino de ida y vuelta. Entonces, realmente ese tema en un trabajo desde casa se ahorró muchísimo. También por el tipo de trabajo que yo desarrollo, yo doy soporte a nivel global, creo los servicios que brinda mi área, entonces como tal mis clientes son los mismos empleados de la empresa y doy soporte a nivel global. Entonces a mí me ayudó mucho estar en home office porque muchas veces tengo que empezar muy temprano con la gente de Europa e incluso a veces cuando me toca hacer reuniones con Japón tienen que ser en la noche. Entonces el estar en la casa me da esa flexibilidad de que realmente no estoy ya atada a un tema de horarios. Yo me organizo organizo mi trabajo de forma diferente, o sea, simplemente es tener objetivos por semana o por día de cosas que lograr y simplemente tener esa libertad de poderte acomodar como tú necesites, poder definir en qué momentos tomas tus descansos, en qué momentos tomas tus alimentos, porque a mí lo que me pasó mucho, todavía no tengo hijos, entonces realmente estoy en la casa sola, no tengo nadie que me distraiga ni que me diga, oye, no has comido. Entonces lo que me pasaba mucho al principio era que me sentaba en la computadora y como nadie me decía nada, pues me seguía y la verdad es que me pasaba el tiempo y hasta que me rechinaba la pancita era cuando decía, ups, se me olvidó comer. Entonces, el poderte hacer esa rutina fue lo que más trabajo me costó, pero una vez que ya la logras, digo, ya simplemente es ejecución y es planearte las cosas que tienes que hacer en el día para que incluso si las haces más rápido puedas disfrutar mucho más tu tarde. A mí me ha dado ya últimamente, ya que estuvo en mi rutina bien establecida, ya incluso pude incorporar otras cosas como el hacer ejercicio también desde aquí, desde la casa. Entonces, a mí me dio mucha libertad y yo, a mí no me gusta el tema del micromanagement ni nada de eso por el estilo. Entonces, el sentirme yo libre de mi tiempo, libre de mis actividades, de poder hacer las cosas en mi momento, de poder decir, oye, ya me cansé, me voy tantito a distraer. Y eso es muy importante, establecer pedacitos de descansos, porque muchas veces te quedas también en la computadora y es cansado, entonces hay que caminar un poquito, hay que salir a la ventanita que te dé el aire. Creo que esos son los puntos claves que a mí me costó un poquito adaptar, pero ya una vez que pude establecer mi rutina, he sido muy feliz y sigo siendo muy feliz trabajando desde casa. Muy bien, Marisa. Oigan, y por ejemplo, ya tenemos un poco más en contexto la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido en esta modalidad del trabajo a distancia. ¿Ven a México preparado para poner en práctica el trabajo a distancia? Comenzamos ahorita con Alonso. Bueno, yo diría que hay dos tipos de puestos, ¿no? Hay los puestos que son de cara al cliente y los puestos que son más de back office o de soporte. Yo creo que en varios puestos de los que son cara al cliente como son de ventas, pues ya desde hace rato en México se acostumbra un poco eso, ¿no? Que estén un poco más afuera en la calle, que hagan cosas desde su casa, cotizaciones, etcétera, y van a lo mejor 1 o 2 días a la oficina. Eso ya es más normal en ese tipo de puestos. En los de back office como que todavía no, como que todavía se espera que el contador esté ahí en la oficina, el financiero también, y eso se ha tardado un poquito y es más del lado de que pues se necesita de ambos lados, tanto de la empresa como del empleado. La empresa no tiene las tecnologías necesarias para hacer el home office y el empleado tampoco quiere o no quiere aprender. También diría que regionalmente es muy diferente. En Ciudad de México diría prácticamente no.
pero en los estados, sobre todo en el norte de la República, Nuevo León o acá en la frontera de Baja California, es muy común que las personas trabajen para empresas de Estados Unidos o para otras empresas multinacionales y lo hagan de manera remota. Entonces, creo que varía dependiendo del tipo de puesto y de la geografía, pero en general, pues la mayoría de las empresas están en Ciudad de México y diría en Ciudad de México no está lista todavía. Todavía no veo que haya muchas de las cosas que se necesitan. Muchas gracias, Alonso. Héctor, ¿tú qué opinas? Sí, mira, originalmente el trabajo en casa pues se había considerado una especie de tabú, por decirlo de alguna manera. Siempre se asociaba que trabajo en casa era ir a descansar, era dedicarte a otras cosas. Yo creo que la conciencia en general está cambiando. Como bien decía Alonso, todavía hay alguna filosofía en algunas empresas en las que no les cuadra el trabajo en casa. Sigue sucediendo mucho lo que coloquialmente decimos acá en México de horas pompi, ¿no? Es decir, estar en la oficina, estar detrás de un escritorio y pues la cantidad de horas que estés en la oficina es directamente proporcional a tu trabajo, ¿no? Es el pensamiento en algunas ocasiones. Y pues eso se ha ido rompiendo, afortunadamente, pero todavía está arraigado en algunas empresas, sobre todo, lo comentó también muy bien Alonso, donde no se tiene la tecnología o donde a lo mejor no se ha actualizado, digamos, desde el punto de vista gerencial, porque como también comentaba Alonso, esto tiene que ir en ambos sentidos, desde la parte del empleado, sí, aprender a trabajar en casa, pero también desde la parte gerencial que estén listos para poder hacerlo. Entonces, sí es, pues como comentaba, ese tabú ya se ha ido rompiendo y bueno, creo que se ha ido aceptando más. Nos falta mucho que trabajar, sí. Yo creo que un buen nicho son justamente todas las empresas que tienen back office. La verdad es que el hecho de que estén en la oficina o lo estén en la casa, si ya se tiene un buen sistema implementado de home office, pues para la empresa le va a resultar pues mucho más eficiente y va a ahorrar costos definitivamente. Yo creo que esas son las que deberían de cambiar y que lamentablemente hoy no todavía ha costado trabajo, pero vamos en camino, vamos en camino. Muchísimas gracias. Marisa, ¿tú qué opinas? ¿Estamos listos o no? Yo creo que en este momento depende mucho del rubro también de la empresa. Yo tengo colegas en otras empresas de tecnología y creo que en empresas de tecnología es donde se ve muy normal el tema de home office y trabajo a distancia. Una parte es porque precisamente tienes las herramientas correctas para poder trabajar a distancia. La empresa está totalmente preparada para hacer eso. Y también, digamos que el otro punto es también el modo de trabajo de tu gerente. Tu gerente tiene que estar totalmente, digo, al final de cuentas no te va a ver. Si es un gerente que le gusta el micromanagement y que le gusta estar viendo qué estás haciendo, realmente va a ser muy complicado que te acepte un tema de home office. Pero si tienes una buena relación con tu gerente y entregas tus trabajos a tiempo, creo que es cuando se demuestra que realmente el hecho de que no te vea no significa que no estés trabajando y puede ser muy eficiente porque te ahorras horas de transporte, te ahorras incluso horas de comida. Como decía Héctor, le ahorras costos a la empresa. Lo que sí es muy importante es, pues sí, a fin de cuentas sí dependemos de un tema de tecnología. También uno desde la casa tiene que tener un buen internet con un buen ancho de banda, porque a fin de cuentas estás haciendo conferencias en línea, trabajando todo en la computadora, bajando archivos. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que también hagas, pues la buena calidad de tu internet va a también influenciar un poco en lo productivo que puedas hacer desde el hogar. Yo creo que se va a ir abriendo poco a poco en las demás áreas, pero quizás sí necesitamos, bueno, por lo menos yo sí soy de ver primero y si veo que sí da resultados, entonces sí promuevo ese tipo de cosas. Entonces, si hay gerentes que tengan esta misma ideología, creo que simplemente es abrirse, dar la oportunidad y una vez que uno vea el resultado, porque por lo menos en mi caso,
cambió mucho y soy mucho más feliz y creo que un empleado feliz trabaja mucho mejor. Entonces, creo que en eso es donde se va a ir viendo. El chiste es darle la oportunidad al esquema. Pero sí, de que funciona, funciona si hay voluntad de las dos partes, tanto del empleado como del área gerencial. Marisa, muchísimas gracias. Sergio, ¿tú qué opinas? Pues sí coincido con Alonso en la parte de que tal vez no estamos tan preparados. Los amigos que tengo que trabajan en empresas donde el home office es algo natural, son empresas que tienen clientes offshore, la mayoría, entonces, pues para ellos es algo normal, pero en general la verdad es que no ubico muchos ejemplos de empresas que lo estén haciendo de manera exitosa. Em, Coincido en que es un cambio de mindset de dos vías, em, aunque creo que lo más importante del ejercicio es entender que se debe asumir el accountability de los objetivos de cada persona y de cada equipo. Em, y claro, o sea, esto viniendo de uno como empleado y del gerente también, porque así como puedes hacer horas nalga en la oficina, puedes hacer horas nalga en tu casa y si te piden estar siempre disponible, por ejemplo, y tienes que estar pegado a la computadora, pero no estás trabajando a tu máxima productividad, pues creo que tampoco sirve de mucho. Creo que es importante justo como considerar que teniendo completa responsabilidad sobre el objetivo para el que estás trabajando, eso involucra no solamente lo que te toca hacer, sino trabajar para que suceda, incluso si tienes que hacer más de lo que te toca. Muy bien, Sergio. Pues yo también coincido con ustedes, creo que al final son muchos aspectos los que tenemos que pensar y dadas las circunstancias, no fue algo planeado y no tuvimos tiempo de prever, no tuvimos tiempo de capacitarnos, por así decirlo. Muchas empresas le corren justamente como ustedes mencionan, a estas horas perdidas en las que no se ejecuta, no se trabaja como debiera ser, ¿no? Entonces eso dificulta que pues también haya una confianza, ¿no? De la empresa hacia los colaboradores. Ahora, Alonso y Sergio, dado que ustedes están fuera de México, me gustaría mucho que nos pudieran compartir acerca de cómo es el home office en los países en los que residen, por ejemplo. Pues acá en Estados Unidos es algo bastante común, ¿no? Y, y pues lo evalúan de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, pongo el caso de una compañía de aerolíneas, pues parecida a Volaris, parecida a Interjet, aquí en Estados Unidos que se llama JetBlue. Ellos empezaron con un modelo en el que todos sus casi 2,000 colaboradores que tienen para el call center están trabajando desde sus casas y todo lo habilitaron con tecnología. Y ellos más bien posicionaron eso como como conciencia social, como que podían contratar diferentes tipos de personas que de otra manera no tendrían trabajo, gente de más edad, gente con algunos problemas para moverse, cosas así, ¿no? Y qué es lo que lograron que estas personas tuvieran un mejor nivel de calidad de servicio hacia el cliente cuando era las llamadas. Lograron esa excelencia en el proceso de las llamadas. Se volvió una ventaja competitiva para ellas en cuanto a costos y se volvió una ventaja también para los colaboradores que de otra manera tenían problemas para ser contratados en algún otro empleo convencional. Entonces, funcionó en que se hicieron más productivos, vamos a decirlo así. Del lado de, por ejemplo, en Europa, en Francia, ocurrió un cambio también cuando empezaron que iban a trabajar en lugar de 40 horas a los 35 horas. Fue un cambio cultural también, todo el mundo decía, no, es que no se va a poder, va a ser va a perderse productividad y todo. Cuando hicieron el cambio, la gran sorpresa para las empresas fue que la productividad aumentó. Y es porque en la oficina se pierde luego mucho tiempo, que en el cafecito, que en la hora del chisme, que
ya me vio feo y me voy al baño 10 minutos y bueno, acá en la casa no tienes ese tipo de distracciones. Como dijo Marisa, tú planeas tu agenda del día, quieres tus objetivos del día, de la semana, los ejecutas y normalmente vas a acabar antes, te va a quedar tiempo para hacer otras cosas. Tiempo que puedes ocupar en prepararte, en mejorarte, en hacer cosas distintas que no tenías tiempo de hacer antes. Y bueno, es algo bastante común acá en Estados Unidos eso, ¿no? Gracias, Alonso. Sergio, ¿cuál es tu perspectiva? Pues en Dublín es bastante parecido. Em, Hay muchas grandes empresas que tienen su sede fiscal en Dublín. Facebook, Google, Accenture, por ejemplo, facturan la mayoría de sus contratos en Dublín. Y por lo mismo, la mayoría de las empresas trabajan con clientes offshore. En realidad, Irlanda es un mercado muy pequeño, entonces casi todos los clientes de las empresas que están en Dublín o en Cork están en Reino Unido o en Estados Unidos. Entonces, en general es muy normal para la gente el trabajo desde casa o el trabajo remoto. Creo que es importante para, para todos en la organización que se puedan construir buenas conexiones y una buena cultura a través de estos canales o de estas herramientas remotas, porque hay que encontrar como una manera de sustituir la interacción persona a persona que podemos tener en una oficina, por ejemplo. En la oficina, pues es súper fácil que te cruces con alguien y te tomas 5 minutos para platicar cómo han estado, para platicar cómo van los proyectos, para ver si tienen como algún impedimento, si pueden ayudar en algo. Eso es algo que no sucede si no estás con la gente en un mismo lugar. Entonces ellos allá se esfuerzan mucho por construir ese tipo de conexiones a través de los canales digitales que apoyan al trabajo remoto. Claro, en eso concuerdo con ustedes. Ahora, esta pregunta la vamos a comenzar con Héctor. Héctor, ¿cuáles consideras que son las ventajas del teletrabajo? Pues mira, digo, ya hemos comentado varias en la sesión. Sin embargo, para mí, por ejemplo, una de esas, creo que la mencionó Marisa, es calidad de vida. Puede ser el hecho de poder estar en casa, cerca de los tuyos, aunque hay un cambio de dinámica en la familia, eso es muy importante. La familia debe de aprender que también, pues tú vas a estar enfocado, los niños principalmente, es muy común que el niño a veces no entiende bien que el papá está trabajando, entonces, bueno, pues hay que hacer esa disciplina, pero por otro lado, está cerca de los tuyos, entonces eso a mí se me hace algo benéfico. Bueno, la parte de costos, como comentábamos, también ya ha salido por acá. No sé, por ejemplo, a mí una cosa que me ha ayudado mucho estar trabajar en casa es que definitivamente he sentido que puedo organizar mejor mi tiempo, puedo hacer más cosas. Mencionaba alguien del panel también, que, por ejemplo, puedo estar trabajando en algo de casa, terminarlo, hacerlo de forma eficiente, puedo cambiarme a lo mejor para distraerme un poco, hacer algo diferente, que no necesariamente sea cuestión de trabajo, y volver a regresar a trabajar. Entonces, hago más eficiente tanto la parte de trabajo, sí, pero también la vida personal. Ese balance yo creo que es muy importante y es lo que más valoro en la posibilidad de hacer el trabajo en casa. Héctor, muchísimas gracias. Marisa, ¿para ti cómo es? Yo creo que ya lo mencioné, la parte coincido con Héctor, calidad de vida y balance personal son lo principal, pero a mí también me ha ayudado en tema de gastos, ¿no? Ahorro de gasolina, ahorro en comidas, porque realmente las oficinas de Oracle se encuentran ahí en Lomas de Chapultepec.
donde realmente tienes muy poco, bueno, sí tienes muchas opciones para comer, pero todos son restaurantes donde ya tu cuentita es de 250, 300 pesos la sentada. Entonces, ese tipo de costos yo me los estoy ahorrando. Quizás se puede comer incluso mejor. Yo no soy muy buena cocinando, entonces digamos que tampoco mejoré mucho en ese aspecto, pero si gustas tener una mejor alimentación, bueno, también es eso. Tener más tiempo, realmente el ahorrarte las 2 horas de camino de ida y de regreso te permite hacer más cosas para ti, disfrutar más, como dice Héctor, la familia, y creo que eso ha sido lo principal. Y el sentirme yo realmente contenta, de por sí me gusta mucho lo que hago, pero también me gusta tener esa libertad de ser dueña de tu tiempo y de tener ese balance entre tus cosas personales. Creo que para mí ha sido lo mejor y lo más relevante. Muchísimas gracias, Marisa. Sergio, ¿tú qué ventajas percibes del home office? Bueno, para no repetir lo mismo, solo me gustaría dar un punto. Y es que creo que una ventaja fuerte es que evalúas mejor qué cosas sí tienen que ser un meeting y qué cosas no. Así como el típico meme de estoy en una junta que pudo haber sido un correo, eso lo tomas como mucho más en serio, porque, pues no sé, es teniendo ya como de por medio la distancia, te haces muchas más preguntas respecto a cómo puedes informar a la gente respecto a tu trabajo o cómo puedes obtener la información que necesitas de los demás. Y no siempre o no necesariamente tiene que ser por medio de un meeting, entonces creo que esa sería una ventaja. Gracias, Sergio. Y para ti, Alonso, ¿cómo percibes tú estas ventajas? Bueno, yo coincido completamente con lo que han mencionado tanto Héctor, Marisa y Sergio. Hay un valor para el empleado en que finalmente a trabajar, te pagar un auto, te pagar gasolina, te cuesta pagar comidas, te cuesta pagar un guardarropa, todo eso te lo empiezas a ahorrar un poco, no todo, pero te ahorras bastante. Y también algo que mencionó Sergio, empiezas a darle un valor a tu... Yo no entendía ese ejercicio, pero pues cuando empezaron antes yo decía, no es que tengo que forzosamente visitar al cliente. Cuando me decían, mira, en Ciudad de México visitar al cliente te va a tomar por unos 3 o 4 horas. La hora en que te trasladas, la hora en que estás platicando con el cliente, la hora que estás de regreso y luego en que vas a hacer otra cosa, ¿no? 3 o 4 horas. ¿Cuántas llamadas o cuántos clientes potenciales pudiste haber alcanzado en esas 3 o 4 horas? Y probablemente son 30. Entonces te das cuenta de que hay un potencial diferente de manera remota que haciendo las cosas de manera convencional. Así es un punto muy interesante. Al final creo que coincidimos en esto, ¿no? En el que la calidad de vida aumenta, tenemos tiempo de valorar y de apreciar otros aspectos que normalmente dentro de una oficina puede ser complicado, ¿no? Para la siguiente pregunta, me gustaría que comenzara Marisa. Y es, Marisa, ¿qué deberíamos tener presente para un trabajo a distancia? Aquí es importante, me gustaría mucho que expongan su respuesta en 2 puntos de vista, como colaborador y, o si tienen la experiencia, también como empleador, ¿no? ¿Qué debemos tener presente para hacer una gestión eficaz de un trabajo a distancia? Bueno, yo creo que a mí lo que me ha funcionado es establecerte como que tu objetivo del día, precisamente para que te centres en lo que tienes que hacer, el entregable que vas a sacar en ese momento y puedas organizar bien tus cosas. Y bueno, en mi caso, establecer mucho mi rutina de descansos y mi rutina de alimentos, que realmente por la colaboración que tengo a nivel global, pues sí como en unas horas muy diferentes. Pues realmente es eso, organización, principalmente organización y respetar esos tiempos. También, obviamente, sí hay que, en el tema de
digo, al fin de cuentas no es perder la relación con tu gerente, la relación con el gerente la vas a seguir teniendo. Yo por lo menos me reúno cada 2 semanas, tenemos una conferencia, tengo conferencia con mi gerente donde platicamos realmente los progresos y los objetivos que hay que cumplir a lo largo de la semana. Pero realmente creo que eso es suficiente, no es necesario tampoco que te estén supervigilando mientras tú estés cumpliendo con tus objetivos. Entonces, básicamente es organización de tiempos y objetivos establecidos por día o por semana de lo que quieras sacar para que entonces vayas organizando tu agenda. Muchísimas gracias. Continuamos con Sergio. Pues creo que para ambas partes es muy importante considerar la infraestructura y las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo del negocio. No sé si me puedes ayudar aquí a presentar las imágenes que te mandé, Eduardo. Mi rol en Accenture en Dublín se desarrolla en el Centro de Innovación Global de Accenture, por lo que la mayoría de las actividades tienen que ver con workshops de ideación, de prototipado, de diseño de futuros, diseño de estrategia, cosas por el estilo. Entonces, quería compartirles estas fotografías de un workshop que corrí y cómo la gente está participando en el cuarto que ven, pero justo esta, si te puedes detener aquí tantito. En esta fotografía, esa pantalla que están viendo, por medio de esa pantalla se está comunicando una persona desde Boston. Tiene 4 cámaras de gran angular que le permiten a la persona ver todo lo que está sucediendo en la sala, al mismo tiempo interactuar con las 2 personas de su equipo. Puede ver lo que están escribiendo en la pantalla, en el pizarrón tiene una pluma, y pueden de 2 vías compartir o presentar trabajo que están haciendo. Si se fijan en la sala hay otras pantallas con un equipo muy parecido, pero particularmente esta es móvil, entonces se ve medio chistoso como de película, pero es como si esta cosa que ven aquí representara a la persona participando en el workshop. En ese sentido, quizá es importante que antes de empezar a decir vámonos ya al trabajo remoto, que la empresa y el empleado juntos se detengan a pensar qué insumos necesitan para llevar a cabo las actividades que hoy realizan de manera presencial. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Alonso. Bueno, a mí voy a tomar el punto de vista no como colaborador, sino como empleador. Se necesita desarrollar una cultura de trabajo diferente, ¿no? Y creo que ya lo tocó Marisa. En general, no voy a decir en general, porque bueno, obviamente hay managers diferentes en cada empresa y en cada país, pero en general en México todavía se estila más el micromanagement. Es algo que tiene que cambiar con este estilo de trabajo. Se tiene que establecer una cultura de trabajo distinta, de mucho más libertad y cambiar, también lo mencionó Héctor, de medirte por tiempo a medirte por objetivos. Entonces, cuando ya haces esos 2 grandes cambios, creo que todo empieza a fluir de manera más sencilla, porque empieza a haber más confianza en lo que puede desarrollar el equipo, empieza a haber más confianza en invertir en habilidades a lo mejor que no son pues las que trae el empleado en sí. Por ejemplo, para mi equipo en México, por ejemplo, tuve que invertir en un curso de administración del tiempo, pero creo que valió la pena, porque al final del día ellos se dieron cuenta que había muchas cosas que estaban haciendo todos los días que les quitaban mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo gastas en Facebook? ¿Cuánto tiempo gastas en el correo electrónico? ¿Cuánto tiempo gastas en el transporte? Y empiezas a darte cuenta que si empiezas a recortar eso, te vuelves muchísimo más efectivo. Entonces, hay que invertir en varias cosas, ¿no? Y también
pues lo mencionó Sergio, la parte tecnológica es importante, pero creo que esta parte de procesos y de manejo diferente del tiempo de las personas es lo más importante. Aunque no tengas toda la tecnología, si tienes bien claro cuáles son los objetivos y la persona se compromete a cumplirlos, un teléfono es suficiente, ¿no? Sí, concuerdo, Alonso. Héctor, ¿para ti qué debemos tener presente? Sí, mira, hemos ya comentado algunas cosas. Quizás en la parte del empleado lo voy a dividir en dos, en parte de empleado y parte de empleador. En la parte de empleado creo que ya hemos comentado tener ya un espacio designado, ¿no? Los horarios es fundamental tener ese horario bien, porque como comentaba Marisa, si de repente empiezas a ser muy eficiente, pero también el tiempo se te va y lo que a lo mejor hacías en 8 horas, o estabas 8 horas en la oficina, a lo mejor en casa estás en 12 porque no te das ni cuenta siquiera que ya está anocheciendo o digamos, te dedicas totalmente a esa tarea y se te puede ir el tiempo, ¿no? Entonces, una parte de disciplina. Hoy, en particular, ahora con esta crisis sanitaria que tenemos, pues también hay varias sutilezas importantes. Por ejemplo, dado la carga psicológica que traemos por la situación actual, por salud mental, y eso es una recomendación que yo les doy pues a la gente que va a empezar a trabajar o que va a implementar este sistema de trabajo en casa, es hacer las cosas como si tú fueses a ir a la oficina. Por ejemplo, ponerte un horario de levantarte temprano, bañarte, eso es importantísimo. Muchas veces estamos en casa y decimos, no, bueno, voy a trabajar en casa. En situaciones tradicionales a lo mejor no importaría tanto, te puedes quedar en pijama, en cama, etcétera, pero hoy por salud mental, pues es bien importante esa parte y levantarse temprano, bañarse, yo creo que te cambia el estado de ánimo, ¿no? Te ayuda a disminuir esa carga, digamos, psicológica que tenemos por la situación que estamos pasando. Otra cuestión, pues descansos. Es muy importante también tener descansos porque además te libera un poco y si estabas trabado en algún problema en particular, pues el descanso te ayuda a poder pensar las cosas de forma diferente. También por salud, el hecho de que te estires, descanses un poco la vista, porque teniendo tanto tiempo la vista acá, bueno, pues puede terminar perjudicando, ¿no? Entonces eso es como desde el lado de vista de uno como persona que va a trabajar en casa. Del lado del empleador también hay cosas bien importantes. Por ejemplo, y yo creo que antes de empezar a trabajar hay que establecer acuerdos. La gente que lleva trabajando, antes de esta crisis que lleva trabajando, seguramente ya acuerdos los han hecho tanto con sus compañeros, con sus clientes en dado caso, con sus jefes y demás, pero la gente que hoy va a trabajar, yo creo que es muy importante también tener esos acuerdos. Por ejemplo, sí, voy a terminar a cierta hora de trabajar, voy a empezar a cierta hora, voy a tener una hora de comida, y entonces que el jefe, tus compañeros entiendan esa situación, pues para que no estén llamando a deshoras, ¿no? Que te hablen a las 11 de la noche o a lo mejor son las 2 de la tarde y te ponen una junta a esa hora y tú ya tenías planeado comer. Entonces yo creo que estos acuerdos son importantes también para tener esa parte saludable. Y bueno, ya lo comentaron también los compañeros, la infraestructura también es importantísima, ¿no? Es decir, tener el teléfono, la computadora y un enlace de internet decente para poder tener una videoconferencia. Esa es por la parte digamos, de la gerencia. Entonces, sí, pues son algunas de las cosas que yo he visto que son importantes tener en cuenta para poder implementar un trabajo en casa, ya sea para esta situación en particular que estamos viviendo hoy en el mundo o fuera de esta situación, pues también son cosas a considerar. Gracias, Héctor. Gracias a los 4 por sus opiniones. Ahora, esta pregunta es un poco más extensa. ¿Cómo se gestiona de forma eficiente el trabajo a distancia? ¿Cómo creen ustedes que es, o sea, generalmente para que una empresa tenga su línea de trabajo se debe crear una estrategia, ¿no? Para ustedes, ¿cómo lo haremos de forma eficiente? O sea, ¿hay alguna receta, hay algo que podamos hacer de forma específica para trabajarlo? Aquí vamos a comenzar con Sergio. Pues no creo que exista una receta como tal, pero
Tal vez algunos tips que me gustaría compartir son, por ejemplo, em, como líderes, cómo influir a los demás. Pues una parte sería manteniéndote en el top of mind de los miembros de tu equipo. Y vuelvo a lo que mencionaba, ¿cómo sustituyes la interacción persona a persona por medio de estos canales digitales? Pues teniendo tal vez algunas reuniones casuales, no necesariamente de trabajo, como un coffee break, que sea en equipo, em, quizá escribiéndoles cada cierto tiempo. Obvio, si ya trabajan con alguna metodología de gestión de proyectos ágil, por ejemplo, el daily stand-up es bastante útil para que todos se mantengan en la línea de los objetivos que tienen que alcanzar. Eh, pero, por ejemplo, otro punto importante es que hay que ser inclusivos. Hay gente que no estamos acostumbrados a estarle hablando a la cámara y es mi caso. Hay gente que es más extrovertida en ese sentido y que puede saltar en medio de la plática y prender la cámara y empezar a hablar y hay otros, habemos otros que no nos es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, pues creo que las cabezas tienen que plantearse bien cómo van a mantenerse inclusivos con las personalidades que existen dentro del equipo, cómo van a animar la participación de la gente, cómo van a hacer que no se pierda la motivación. En ese sentido, por ejemplo, los frameworks de metodologías ágiles funcionan bastante bien, aunque pues nada funciona también como pues ponerte un poco creativo como líder y justo como dices, diseñar una estrategia que mantenga al equipo motivado para seguir trabajando por los objetivos. Muchas gracias, Sergio. Y justamente pensando en eso, Alonso, por ejemplo, ¿tú podrías compartirnos algunas de las plataformas que utilizas o cómo hacemos el registro de asistencia, cómo evaluamos el desempeño de nuestros colaboradores, cómo podemos medir si estamos alcanzando los resultados que deseamos? Ok. Bueno, ahí yo primero empiezo haciendo una gran división, ¿no? El colaborador está en una posición de cara al cliente o no está en una posición de cara al cliente. Si está en una posición de cara al cliente, lo que mencionaba Héctor es importante, va a tener un horario, va a tener cierta etiqueta, no puede salir en pijama en una videoconferencia con el cliente, su oficina tiene que pues, verse decente, ese tipo de cosas, ¿no? Que son más de imagen, obviamente, que tiene que estar en ciertos horarios y aunque administra su tiempo, tiene que ser, pues, durante el tiempo que son los horarios del cliente también. Y los mismos colaboradores empiezan a aprender, ¿no? ¿Cuándo es mejor para ellos hacer llamadas? ¿En qué horario es mejor hacer correo electrónico? ¿En qué horario es mejor irse a comer? Dependiendo de qué territorio están manejando. Entonces, eso lo van entendiendo, eso es pues, mucho más del área de ventas. En el lado de los que son back office, pues te diría que a ellos no es importante el horario. Si ellos más bien se manejan por algo que se llaman niveles de servicio o SLA. ¿Sabes qué? Necesito una cotización o necesito una factura. Tú sabes que la pides hoy y en 24 horas ya te llegó. ¿A qué horas la haces? Si la hace a las 11 de la noche o la hace a las 3 de la mañana, para ti no es importante. Tú sabes que hoy la pides y para mañana antes de 24 horas ya la tienes. O es algún tipo de entrenamiento o algo así que necesites, algún tipo de plataforma. Todo eso pues se maneja más a través de niveles de servicio. Las tecnologías pues varían de industria en industria y los requerimientos de la empresa. Pues ahora prácticamente todas las grandes marcas tienen plataformas para gestionar grupos de trabajo. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con la de Microsoft, que tiene toda la parte de colaboración, la parte de Teams, también tiene para hacer conferencias, tiene para compartir documentos, tiene para compartir actividades, para gestionar proyectos, tiene todo ahí. Amazon también tiene. Y por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, para las empresas que no están, que no tienen ninguna de estas tecnologías, algunas de ellas están dando ofertas de 3 meses sin costo. Por ejemplo, Amazon, si hoy día una empresa
quiere establecer su plataforma virtual de call center o quiere establecer su plataforma virtual de PCs virtuales, lo puede hacer ahorita sin costo y ver cómo funciona. Entonces, y eso básicamente es del tipo de cosas que nosotros ayudamos a las empresas también a hacer, ¿no? ¿Quieres hacer un setup de eso? Te podemos ayudar. O por ahí veía una pregunta de ciberseguridad, que es lo que realmente nos está preocupando más ahorita a nosotros ahora. Todo este cambio ya se ha dado en muchos otros países, a lo mejor México un poco más atrás, pero no dudo que de aquí a 5 años se va a tener que dar. ¿Por qué? Porque para allá va toda la parte tecnológica. La parte de los servicios ahora se dan en la nube, todo es software as a service, ya prácticamente no hay nada que administrar dentro de la empresa. Es muchísimo más eficiente para las empresas tener un servicio en la nube especializado que tratar de estar inventando cómo juntar servidores y servicios y tener gente especializada para cada una de esas cosas. Es mucho mejor, pues así como hoy quieres comer chino, pues vas a un restaurante chino, mañana quieres comer italiano, vas a un restaurante italiano. Así va a ser también con la parte tecnológica. Dependiendo de lo que las empresas necesiten, va a haber una oferta de un servicio en la nube para eso. Y como ahora la información ya no nada más va a estar dentro de la empresa, sino también en muchas plataformas en la nube, hay nuevas soluciones también de seguridad que te ayudan a administrar todo eso, cómo se administran los datos personales, que no se compartan ciertos datos entre plataformas, que un usuario tenga una identidad digital que no pueda pasarse más de lo que debe dentro de los sistemas, que un usuario cambió de permisos, bueno, poder rastrear por qué, cómo. Todo eso ya se está manejando ahora con nuevas tecnologías. Entonces, es cuestión de ver cuáles son los requerimientos de la empresa y pues hay muchas plataformas. Hay VMware, hay Amazon, hay Google, G Suite, hay Microsoft. Todas funcionan, es cuestión de establecer el proceso correcto. Alonso, muchísimas gracias. Héctor, ¿tú qué opinas? Sí, mira, creo que la tecnología forma un rol muy importante. Ya Alonso nos compartió varias de estas herramientas. Hemos trabajado a lo mejor de manera tradicional, pues sí, con correo electrónico, a lo mejor con chats y demás, pero hay otras herramientas, por ejemplo, las que comentaba Alonso, y otras herramientas para gestión de tareas que ayudan justamente a poder llevar ese seguimiento, que ahora, dado que el contacto es menor, bueno, hay que llevar un seguimiento más fino. Desde el punto de vista de la gerencia, bueno, pues es muy válido que se apoye estas herramientas, por ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor la de Monday, monday.com, que ese tipo de herramienta pues te ayuda justamente a hacer esa gestión de tareas para trabajo remoto. Otra parte muy importante, pues reuniones de control. Hoy nuevamente el paradigma está cambiando en ese sentido también y a lo mejor antes se requería que estuvieras en la oficina y ese era el indicador de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero ahora no hay nadie que te esté, digamos, correteando de alguna manera. Entonces, hoy estamos cambiando ese paradigma a que la gestión sea más bien por resultados y esos resultados, entonces, de alguna forma los tienes que mostrar. Entonces, por ejemplo, establecer esas reuniones de control para ver los avances, los parciales, el resultado final, etcétera, para que pues se pueda tener una buena evaluación, tanto uno como empleado también o como un empleador. No, en este sentido hay consultoras, hay consultoras que ayudan en poder hacer una buena estrategia de home office. Entonces, si son apenas son empresas que se están acercando a esta modalidad, bueno, pues también pueden hacer un contrato de alguna de estas consultorías para pues que les ayuden con toda la dinámica, las herramientas, la estrategia, el cambio de procesos, ¿no? Muchísimas gracias. Marisa, ¿y tú cómo lo ves esto? Mira, realmente en tema de herramientas, yo creo que lo básico son herramientas de videoconferencia, herramientas de chat, herramientas que se puedan acceder no solamente en la computadora, sino también en el teléfono móvil, porque en el caso de que no estés, que te fuiste a comer, pero de todos modos estás conectada al chat por el celular, entonces si te necesitan contactar, puedes ver tu mensaje desde ahí. Una infraestructura de VPN, obviamente, porque a fin de cuentas estás conectados con temas de la oficina y tiene que haber cierta seguridad ahí.
y obviamente herramientas de colaboración en temas de compartir archivos, manejo centralizado de identidades y permisos, y todo ese tipo de soluciones que pues obviamente tienen muchísimas marcas, ¿no? Básicamente eso es lo que yo más utilizo. Realmente son herramientas de colaboración, de videoconferencia y chat, son los básicos que a mí me ayudan para mi trabajo. No cabe duda que es un tema que realmente tiene muchísimas vertientes. Podríamos platicarlo todo un día, ¿no? Y creo que al final cada persona, cada empresa tiene su punto de vista. Aquí es una pregunta que también se la vamos a extender a los participantes por medio de una pequeña encuesta que les voy a enviar. Puntualmente, ¿cuáles consideran que son las habilidades que debe tener un líder en situaciones como la que actualmente estamos viviendo y gestionando equipos de forma remota? Alonso, ¿cuáles son las habilidades que tú consideras que debe tener un líder en estas circunstancias? Pues la primera es tener la capacidad de establecer esa cultura de trabajo, ¿no? Una cultura de trabajo distinta, ya creo que la mencionamos varias veces. Esa cultura de trabajo pues tiene más libertad, es una cultura de trabajo basada en objetivos, no en tiempo. Tu objetivo de la semana es no importa cómo lo hagas, hay libertad para elegir cómo lo hagas, hay libertad para los recursos que se necesiten de alguna manera. Y normalmente te encargas más de dar una guía a los colaboradores. No es de que impones o no es de que estás revisando cada paso, sino ves en general, expones cuál es el objetivo, y el objetivo se hace probablemente una reunión inicial con un equipo de colaboración, porque normalmente las tareas no dependen de una sola persona. Por ejemplo, un segmento del mercado quiere tener más ventas. Bueno, concentras en una reunión a marketing, al responsable del territorio, al responsable del producto. Y a ver, estamos aquí, necesitamos estar acá. ¿Qué podemos hacer entre todos? Ya vemos cuánto presupuesto de marketing hay, qué es las acciones que puede tomar ventas y qué es lo que se puede hacer a nivel de producto. Y se concentran ideas y se establece más o menos un plan de trabajo. Ya dejas al equipo trabajando en ese plan de trabajo y ellos ya tienen su objetivo, a qué tienen que llegar, y le vas dando seguimiento a ese plan de trabajo. Algo parecido a las reuniones de sprint que manejaba Sergio, pero pues de esta parte de marketing, ¿no? Del lado de desarrollo, pues se maneja metodologías ágiles y los sprints y todo eso. Igualmente hay para cada tipo de departamento hay metodologías similares. Creo que en las universidades ya están trabajando mucho, ya ha evolucionado mucho la manera de dar clases. Yo fui hace un año a ver cómo daban clases ahora en el TEC. Pues es muy diferente, ya están también haciendo mucho de esto, mucho de ambientes colaborativos. El maestro ya se vuelve más un facilitador, ya no es el maestro que llegaba y te decía tienes que hacer las cosas así y este es el método, sino se vuelve un ambiente más colaborativo, hay mucho más investigación, mucho más interacción con lo que hay en Internet y en todas las fuentes de información que contamos ahora. Y creo que pues la semilla ya está ahí, o sea, ya en las universidades han estado siendo parte del trabajo, en las empresas también ya están ajustando algunas cosas. Es más ese cambio de cultura organizacional en aceptar que ahora podemos trabajar así también y darle la oportunidad al modelo que crezca. Creo que las habilidades principales son esas: poder generar esa cultura de trabajo, poder generar los objetivos, procesos, darle el empowerment a las personas, darles la confianza, cambiar ese paradigma. Es un paradigma cambiar eso de que tú demuéstrame por qué tengo que confiar en ti. Más bien empiezas tú confiando en la persona, y pues si te demuestra que no puedes confiar en ella, entonces vas ajustando tú tu comportamiento ayer, y tienes que invertir en desarrollar algunas habilidades que tal vez no habían antes, ¿no? Como platicamos hace un rato, administración del tiempo, o un plan de trabajo más estructurado, herramientas que no conocía, como pues todas estas de colaboración, como Teams, como Webex, como Zoom, todo eso, capacitar a la gente también. Alonso, muchísimas gracias. Héctor, para ti, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un líder en estas situaciones?
Sí, mira, bueno, es un cambio importante, ya lo hemos estado comentando, y la gerencia pues tiene un rol preponderante también en esto, ¿no? Justamente la gerencia debe estar preparada para poder hacer ese cambio. He visto en algunas preguntas del chat, bueno, ¿qué sucede? Hay empresas que son muy internacionales y todavía te obligan de alguna manera a estar yendo físicamente. Definitivamente hay algunos roles en los que no se puede hacer un cambio, necesitas esa presencia, pero yo comentaba hace un momento, en varias funciones de back office hay posibilidad de hacerlo. Pero entonces, sí, la gerencia, por ejemplo, algo que es importante, aquí en México se estila mucho el famoso micromanagement. Ese esquema debe de cambiar, es decir, las empresas deben de confiar, ya lo comentaba Alonso hace un momento más, en que los empleados pueden hacer ese trabajo. Van a cambiar, sí, los esquemas de medición y como también bien comentaba Alonso, pues se tendrán que hacer los ajustes en el camino, pero la gerencia tiene que dejar ese micromanagement y tener esa parte más de confianza. La resistencia al cambio también es algo importante y eso, bueno, sí es a nivel personal, pero igual a nivel gerencia. O sea, yo comentaba, Alpio, ese tabú que se tenía sobre el home office, bueno, pues es un cambio y hay que ajustarse. Las empresas, tarde o temprano, tienen que ir mirando hacia acá. Entonces, una de las características de la gerencia es que debe de dejar esa resistencia al cambio. Y bueno, hay muchos soft skills nuevos, también lo comentaba Alonso, que se tienen que desarrollar, skills de comunicación, soft skills en general, ¿no? que son, digamos, adecuados para este nuevo tipo de trabajo. Entonces, la gerencia debe apoyar justamente también esa parte. Es decir, sí, tienen que preparar a los empleados para poder trabajar en un método de esto y ser medidos ahora de una forma diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Marisa, ¿tú cuáles consideras que son las habilidades que debe tener un líder? Creo que ya lo comentaron Alonso y Héctor, es básicamente uno, profesionalismo del empleado y la otra es también confianza en el empleado. O sea, mientras tú no transmitas esa confianza, mientras tú no transmitas el darle la oportunidad, creo que es donde el abrirle las puertas al empleado para que se organice y para que te demuestre que puede trabajar sin necesidad de estarlo revisando todo el tiempo es la parte principal. Tener una conversación abierta, creo que el tema de conversación abierta no es tanto por trabajo desde casa, creo que es simplemente el trato a tus empleados. A mí me ha funcionado mucho el tener una buena relación con mis gerentes y el hablar las cosas tal y como son, con honestidad, y si hay problemas, explicar los problemas y tener esa conversación abierta y frecuente, porque igual el hecho que estés en tu casa tampoco significa que no lo hables. Siempre es necesario estar teniendo reuniones de estatus, reuniones de equipos y establecer una cadencia para ese tipo de reuniones es realmente también básica, porque sí se necesita tener esa colaboración con el gerente, quizás no en el tema de que te esté revisando todo lo que haces, sino más bien que estén monitoreando que los tiempos en los que debes de entregar tus trabajos sean los correctos y que el trabajo que entregues sea de calidad. Cualquier problema que se suscite, tener esa metodología de puertas abiertas para que el empleado en cualquier momento que te necesite te pueda contactar y tú puedas dedicarle cierto tiempo. Si no es en las reuniones quincenales, si tener esa apertura de que te puede mandar un mensajito, te puede mandar un correíto y estar tú también al pendiente de atender las preguntas que tengan tus empleados. Pero creo que realmente es una política de puertas abiertas y confianza en unos con los otros. Muchísimas gracias, Marisa. Sergio, ¿quisieras agregar algo adicional en cuanto a las habilidades de los líderes? Sí, bueno, como ya lo mencionaron, creo que lo primero es justo brindar total accountability al equipo sobre los objetivos que se quieren alcanzar.
ser muy, muy creativos para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Creo que también es muy importante. Y algo que personalmente me funcionó como líderes para trabajar de esta manera es algo que se llama el framework de las 5 Ps, que es preguntarte para cualquier cosa que vayas a hacer con tu equipo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el producto de lo que quieres hacer, el resultado? ¿Quiénes son las personas clave para lo que quieres hacer? ¿Qué proceso vas a seguir? ¿Y qué pretrabajo tienes que realizar antes de llevar a cabo la actividad? Muchísimas gracias, Sergio. También es muy importante que ahorita escuchamos la opinión de nuestros 4 invitados. Les voy a mandar una breve encuesta para que ustedes también nos puedan dar su opinión acerca de cuáles son las habilidades que requiere tener un líder en estas circunstancias. Ahora, durante la sesión he recibido algunas preguntas por parte de los participantes y vamos a comentar unas. Para nuestros invitados, yo voy a decir la pregunta y quien desee contestarla, adelante. La primera la mandó Gilberto. Su comentario es: creo que las empresas tienen que estudiar qué partes pueden hacerse de manera remota y cuáles no. Además, puede haber esquemas mixtos donde unos días sean remotos y definir otros días de manera presencial o definir qué actividades se deben hacer presenciales. Claudia Romero nos preguntó: ¿cuáles serían las recomendaciones en términos de autodisciplina que se deben cuidar y cultivar para ser eficientes haciendo home office? Aquí, quien la quiera contestar, está bien. Pues como autodisciplina creo que, como mencionaba Héctor, es importante establecerte horarios y, por ejemplo, me acuerdo mucho que la primera vez que hice home office estando en Dublín, mi esposa se rió mucho de mí porque me bañé, me vestí, me puse loción, me peiné, o sea, todo me arreglé completamente como si fuera a salir a la calle y me arreglé para irme a sentar al sillón de la sala, ¿no? Entonces, eso con el tiempo se empieza a volver una costumbre, creo que bastante saludable el que, el que tengas esa disciplina de a qué hora empiezas a trabajar, a qué hora terminas de trabajar también, porque si igual como mencionaba Marisa, si no ves el tiempo, te sigues y terminas trabajando más tiempo estando en tu casa que yendo a la oficina. Entonces, creo que justo establecer como horarios y un poco, hasta cierto punto, cierta rutina, o por lo menos sí programar los espacios en los que vas a descansar y comer y demás, es bastante útil. Muchas gracias, Sergio. Nos pregunta Angélica: ¿cómo cuidan sus empresas todo el tema de protección de datos y confidencialidad? ¿Y cuáles serían las desventajas de trabajar desde casa, si es que existe alguna? Aquí Héctor, Alonso, Me Marisa. gustaría, sí, Claro, sí, adelante. me gustaría a mí participar. Ya lo comentaba Alonso, la cuestión de seguridad, incluso desde el tema de trabajo en casa, por ejemplo, simplemente hoy en día con la modalidad de cloud, muchas empresas están haciendo esa migración hacia la nube. El tema de seguridad digamos, ha tenido ahora una preponderancia. Sí, la gestión seguramente va a tener que cambiar la forma en la que se maneja la información. Se tienen que establecer esos mecanismos. Afortunadamente, hoy en día hay muchas herramientas que te ayudan para poder hacer ese tipo de cuestión. Por ejemplo, si tú estás transmitiendo o necesitas transmitir un archivo de un punto a otro o algún archivo confidencial, pues no lo vas a hacer, bueno, los que estén familiarizados con herramientas de todo, no lo vas a hacer a través de un FTP o no lo vas a hacer a través de un correo tradicional, ¿no? Hay digamos, procesos específicos para poder transmitir ese tipo de información, ¿no? Incluso también hay forma de hacer el etiquetado de la diferente información y cuál es el alcance de un documento, por ejemplo, si es algo
interno solamente, si es algo interno confidencial, si es algo interno estrictamente confidencial, es decir, los documentos se pueden ir catalogando y hay que ser muy disciplinados en ese sentido. Entonces, hay herramientas que son de proceso para poder resguardar la seguridad. No me estoy refiriendo a tecnología, sino simplemente proceso. Y también, obviamente, hay herramientas tecnológicas para poder gestionar esa seguridad. Y no pueden vivir una sin la otra, es decir, tienes que utilizar ambas partes. De nada te sirve tener mejor sistema de cifrado para tu información si a lo mejor la llave de cifrado administrativamente la estás repartiendo con todo el mundo, ¿no? O viceversa, a lo mejor tú haces un buen proceso para gestión de seguridad, pero no tienes la herramienta adecuada para poder hacer esa transmisión. Entonces, sí, la parte de seguridad es muy importante, pero hay herramientas. Y en dado caso, pues de la misma forma hay consultoras. Si la empresa no está preparada para hacer esa gestión, hay consultoras que pueden ayudarles para volver a reacondicionar los procesos que sean necesarios para que tengan la seguridad adecuada. Claro. Y bueno, complementando nada más, en tanto puedas moverte al mundo digital, o sea, el tema de manejar papel, creo que sí, en un tema de trabajo remoto se complica. Entonces, entre más puedas tener documentos digitalizados y con firmas digitalizadas, se facilita mucho la interacción. Y obviamente del lado de la casa como tal, pues todos los equipos protegidos con contraseñas, conexiones a la red interna de la oficina a través de VPNs y en discos duros locales, pues obviamente todo encriptado, ¿no? Porque de alguna manera también te pone a saltar la casa y pues se llevan cosas de la oficina, entonces por lo menos la mínima seguridad es tener temas de discos encriptados para también manejar ese tema de información en lo que tú tengas físicamente en tu domicilio. Sí, Perfecto. ahí Muchísimas complementando, gracias. Sí, claro. no necesariamente, muchas veces ahí, por ejemplo, para las empresas que tienen estándares de seguridad todavía muchísimo más elevados, como podría ser bancos, aunque tú estés accediendo desde tu casa a los sistemas, tú no vas a poder tener acceso a bajar o descargar ningún tipo de dato. Todo se va a manejar directamente en la nube o en el sitio donde te estás conectando, ¿no? Entonces, todo eso a lo mejor sí es muy útil tener cifrado tu disco y todo eso, pero va a ir más en función de los procesos que necesite tu industria, en función de los procesos que tú necesites cubrir como empresa para ver qué soluciones das. Hay soluciones muy económicas, muy sencillas, porque las empresas no son altamente reguladas. Hay soluciones muchísimo más complejas, porque pues, la empresa necesita cubrir ciertas regulaciones de seguridad, como de tarjetas de crédito, banca, etcétera. Entonces, todo eso depende realmente de cuál es el giro de tu empresa, cuál es el proceso del que estás hablando y qué tecnología es con la que encuentras, ¿no? A mí me gustaría compartir una anécdota. Creo que para algunas empresas, como por ejemplo Accenture, que son blanco de ciberataques, no solo es mala reputación haber sido atacados, sino ser blanco de los ataques. Entonces, ellos tienen como algunas políticas que en un principio a mí me parecieron como un poco paranoicas, que les quiero compartir. Por ejemplo, te piden que como tú te llevas la computadora a tu casa, siempre estés como muy al pendiente de que no te sigan, de qué gente tiene cerca, qué tipo de actividades están realizando, si tienen una computadora cerca, si tienen un celular cerca. Cosas de ese estilo se me hicieron un poco extrañas, pero entiendo que hay información muy delicada de los clientes que está en tu poder. Y la otra cosa importante es que te dan, bueno, obvio tienes prohibidísimo conectarte a redes públicas, llámese en un café, llámese en un lugar público, en el autobús, en donde sea. Pero otra cosa que se me hizo interesante fue que te dan instrucciones para configurar la seguridad de la red de tu casa. Y pues al principio yo decía, pero ¿por qué se meten con mi casa, no? O sea, es mi casa porque yo lo puedo configurar como yo quiera, ¿no?
Pero luego pues hay que entender que si ya estás trabajando desde casa, pues se vuelve el espacio de trabajo y se vuelve también parte de la empresa en ese sentido, al menos el tiempo que estás trabajando para ellos en tu casa. Entonces, quizá implementar un poco esas políticas, no sé si a ese nivel, ¿no? Que a mí me parecen tal vez un poco extrañas, pero sí ser muy cuidadosos con las políticas de seguridad. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias, Angélica, por establecer la pregunta. Berenice nos da un comentario. Dice, aunque quizá algo cambie después de esta crisis, ¿cómo se hace para gestionar la resistencia de clientes para recibirte de forma remota? Ella comenta que hay empresas que no lo reciben, no consideran la oferta si no van a verlos. Yo creo que eso va a terminar cambiando y lo veo, esta crisis sanitaria, yo la veo como una oportunidad también para que México empiece a cambiar algunas de esas cosas. Yo creo que el tiempo va a ser largo, no va a ser una crisis que va a durar 2 semanas, 3 semanas, creo que va a durar un poquito más. Las empresas no sé qué tan rápido van a reaccionar. Y pues las empresas que reaccionen más rápido van a modificar sus procesos, van a modificar su manera de trabajar. Las empresas que se tarden más en cambiar, pues van a tener incluso problemas después probablemente económicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, acá me llamó mucho la atención un gimnasio acá que ofrece clases de taekwondo, ¿no? Pues una persona con ese negocio, si le dicen que 3 meses va a estar cerrado, va a perder su negocio. No va a tener tiempo para poder recuperarse de las pérdidas que va a tener pagando la renta, pagando todo lo demás. Sin embargo, ¿qué hizo esta persona? En lugar de rendirse, está dando ahora esas mismas clases, invitó a los mismos alumnos que tiene y está haciendo streaming y está utilizando plataformas como estas como para mantenerlos dentro de la clase y mantenerlos interesados, dándoles el mismo horario que tenían, y él remotamente está dando la clase, los está viendo en la cámara y les está diciendo qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Sirve para los papás y también sirve para los niños que estén ahí viendo la clase. A lo que voy es una oportunidad para cambiar el modelo de negocio, es una oportunidad para ver que se pueden hacer cosas de manera diferente, y yo pienso que algunos de esos clientes pues van a enfrentarse ahora a no hago nada por 3 meses, voy a parar la producción, voy a empezar a enfrentar pérdidas muy grandes, o empiezo a cambiar algunas de mis políticas. Y se van a dar cuenta que pues no era tan diferente tener esa reunión remotamente, tener una llamada y hacer acuerdos en una llamada, y pues en mi giro con mi empresa, pues muchos de los proyectos que entregamos de ciberseguridad y pues de todo esto de servicios en la nube, la mayor parte de la implementación ya es remota, ya no tenemos que estar en la oficina del cliente. Entonces, eso ya es más común cada vez, y estoy hablando de que trabajamos con bancos, no necesariamente son las empresas más fáciles de trabajar en un esquema de seguridad, y es ya cada vez más común que lo estén aceptando, ¿no? Entonces, las empresas que no reaccionen a esto, pues te le diría a Berenice, busca empresas que estén un poco más adelantadas en la curva de adopción de la tecnología. Sí, a mí me gustaría complementar con algo de lo que dijo Alonso, y vi por ahí una pregunta en el chat. En el caso de bancos es muy particular, efectivamente es un mundo donde es complejo entrar con este tipo de tecnologías por la cuestión de seguridad. Y alguien preguntaba, bueno, ¿qué pasa en el gobierno? En el gobierno hay situaciones muy similares. Va a ser seguramente un proceso largo, pero muchos de los organismos del gobierno están tomando conciencia, y como bien decía Alonso, seguramente este tipo de crisis sanitarias está haciendo que esas agencias de gobierno también volteen a ver estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día está muy de boga el tema de blockchain, ¿no? Alguien preguntaba en el chat, oye, ¿qué pasa con los documentos que se tienen que firmar? Bueno, pues este tipo de tecnologías pueden ayudar a la gente a poder hacer el traslado de esos documentos de forma confiable, ¿no? Donde ya haya una firma electrónica. Por ejemplo, hoy en día en México tenemos ya ejemplos, no sé,
hoy en día, por ejemplo, el SAT, ¿no? Cosas tan delicadas donde se manejan impuestos, dinero, prácticamente uno ya no tiene que moverse, uno lo puede hacer desde casa. Entonces, así como lo hace el SAT, seguramente otras agencias de gobierno ayudados de tecnología como blockchain que comentaba hace un momento, pues podrán hacer ese cambio tecnológico para que ya no haya necesidad físicamente de ir a firmar un documento. Todavía falta mucho, sí, pero nuevamente esta situación que tenemos ahora va a apalancar que también esa parte de gobierno seguramente voltee a ver ese tipo de tecnología. Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor, por la respuesta. Alonso también. Fíjense que ahorita tenemos otra pregunta de Contreras y él pregunta, ¿qué pasa en cuanto a esquema de contratación? ¿Siguen trabajando bajo nómina o se maneja un esquema diferente? No creo que tenga que ver el tema en contratación. Creo que es más bien cómo evalúas el desempeño del empleado. Porque a fin de cuentas, el que estés en tu casa no significa que tengas que irte a un esquema por honorarios o algo. Nosotros, bueno, en mi caso yo sigo por nómina y no he tenido ningún inconveniente. Es más bien cómo mi gerente evalúa mi desempeño, porque de ahí depende promociones, aumentos y todo ese tipo de situaciones. Pero es más evaluación de desempeño a diferencia de esquemas de contratación, por lo menos en mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Pues me tocó tener contratación directa, subcontratación. Puedes manejar cualquiera, no hay ningún cambio. Ahí es más la manera de administrar a las personas, ¿no? Y obviamente, si es subcontratación, tienes que manejar algunas precauciones. No puedes no puedes pedir las cosas de la misma manera que si es una contratación por nómina o una contratación que tú estás atendiendo directamente. Si es subcontratación y es algo más serio, tienes que involucrar a la empresa que subcontrata para hacer evaluación de recursos humanos y todo eso, ¿no? Tiene algunas restricciones cuando es subcontratación, pero cuando es nómina se maneja igual que cualquier otro empleado regular, simplemente hay que cambiar los procesos, las métricas. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Estamos casi por cerrar este panel. ¿Alguno quisiera agregar algo más antes de despedirnos? Pues yo nada más que es algo muy positivo que necesita México. Creo que todos alguna vez creo que nos ha tocado circular por el periférico en la primera semana de enero que no hay nada de tráfico y creo que así se podría ver las calles de México si más gente trabajara desde su casa. Creo que sería muchísimo más eficiente, es lo que yo pienso. Y pues hay que darle la oportunidad al modelo, ¿no? Las empresas tienen que evolucionar un poco en México para llegar a esto, pero creo que ahora pues hay una oportunidad de hacerlo, ¿no? Muchas veces no lo haces porque estás cómodo en tu área de confort trabajando como estás, pero pues me ha tocado a lo largo de la experiencia profesional distintos cambios que han forzado a las empresas a cambiar. En una de ellas, por ejemplo, ya la oficina no era lo suficientemente grande para tener a todos y pues decidieron de un día a otro mandar a todos los empleados de back office a hacer home office. Entonces, eso hizo que la empresa cambiara, ¿no? Salimos de una adquisición también de un corporativo grande en Santa Fe y a cambiar de oficina y ahí se reevaluó todo y mi decisión fue no tomar oficina, fue tomar nada más salas de reuniones y trabajar de oficina remota y la empresa se volvió muchísimo más rentable. Creo que son cuestiones que son oportunidades y lo veo así para México. Es mi visión, ¿no? Creo que esto puede ayudar a mejorar. Sí, perdón, yo coincido con Alonso. Yo creo que tenemos que aprovechar esta crisis para reinventarnos a nivel familiar, por ejemplo, reinventarnos también a nivel de trabajo y pues la gente que nos está escuchando y que son empresarios también es una oportunidad para reinventarse, ¿no? Yo sé que de aquí van a salir ideas muy buenas. Me ha tocado ver con estos nuevos esquemas de negocio, ¿no? Gente que a lo mejor ahora está haciendo negocios donde
te llevan, no sé, por ejemplo, de la central de abastos, vi hace poco un anuncio donde de la central de abastos te llevan a casa la comida. Entonces, así, con esas pequeñas cosas, pues se están reinventando y lo mismo va a suceder en los procesos y en varias cosas más, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Héctor. Ahora también me gustaría compartirles un comentario que nos hizo llegar Ricardo. Él comenta, se está valorando, discutiendo sobre un segmento pequeño de trabajadores que pueden trabajar en esta modalidad, pero hay muchos más, los predominantes, que no se pueden trabajar así. Ejemplo, el auxiliar contable que tiene que tener los documentos. Además, este es un tema emergente por la pandemia, pero una empresa debe de estructurar sus contrataciones para tener trabajadores a distancia. ¿Quieren comentar algo respecto a este comentario? Y no, pues, de acuerdo, ahí va a haber situaciones en las que no se va a poder aplicar. Ejemplo, mi hermana trabaja para una aseguradora en el área de facturación de la gerencia de siniestros, por ejemplo. Y pues literal, bueno, les cuento que vengo llegando de Irlanda, ya estoy aquí en México. Y la mandaron, bueno, le pidieron que no fuera a la oficina porque tiene un contacto de alto riesgo. Y literal no puede hacer nada porque ella revisa las facturas de los ajustadores, digo, perdón, de las agencias, de los talleres en papel. Entonces, pues sí, o sea, va a haber cosas que no hay manera de adaptarlas en este punto y que muchas empresas no van a tener la capacidad, quizá por su tamaño, por su capacidad financiera, para hacerle frente, pero yo creo que es algo que con el tiempo tiene que ir cambiando y cuanto antes comencemos a normalizarlo, pues mejor. Yo creo que eso ya va cambiando y el mismo SAT empezó haciendo eso con la factura electrónica. Antes a lo mejor la factura en papel era lo más importante, ahorita ya no, ya la factura en papel realmente no vale nada si no está la factura electrónica detrás. Y creo que así van a ir cambiando cosas, ¿no? Habrá empresas que todavía que hacer ese cambio de empezar a subir documentos a plataformas digitales, pero pues menos, ya muchas de ellas, todos ya tienen sus plataformas digitales ahí para manejo de documentos, gestión de documentos. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisa, Sergio, Héctor, Alonso. Muchas gracias por participar el día de hoy. A todos los asistentes también les agradecemos que nos hayan acompañado durante este panel. Esperemos haya sido de su agrado. Antes de irnos, les voy a compartir una liga en donde pueden ver todos los webinars que vamos a seguir teniendo durante estas semanas. Y obviamente nos gustaría que nos acompañen. También, antes de irnos, les voy a mandar una pequeña valoración acerca de este panel del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias. Si quieren despedirse, es el momento. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Espero que las experiencias que nos compartimos les sean de utilidad en sus respectivos trabajos, tanto como empleados, y si tenemos gente empleadora, pues también les sea de utilidad los comentarios. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Creo que sí es un esquema diferente, pero funciona. A mí me ha funcionado bastante, ya llevo muchos años trabajando en este tipo de esquemas. Mejoró tanto mi calidad de vida como mi satisfacción en el trabajo y creo que vale la pena si ese es el beneficio. Muchas gracias. Sí, igual, pues solo agradecer la invitación, fue una plática bastante amena. Creo que todos pudimos compartir experiencias bastante interesantes y pues nada, hay que adaptarnos y pues cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, al resto del panel, muy interesantes los comentarios, creo que coincidimos en muchas cosas y pues igual yo que es una oportunidad para
mejorarnos tecnológicamente en México es una oportunidad para hacer cambios que nos hagan más eficientes. Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes por participar. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los que hicieron preguntas. Espero que estén todos bien en sus casas, que estén tranquilos y nos seguiremos escuchando en las siguientes sesiones de webinar. Muchas gracias. Gracias.